Buenos días, bienvenidos. El día de hoy la clase se va a tratar sobre conceptos relacionados a las pólizas Whole Life con su cash value. Hoy día he anotado estas tres opciones que se llaman Non-for-Future Option. Estas opciones de Non-for-Future Option solo se encuentran en pólizas Whole Life que tienen una acumulación de efectivo y se aplican para casos, por ejemplo, cuando el cliente no desea continuar pagando su prima porque su situación económica ha cambiado y ya no puede continuar sosteniendo el pago de ese seguro y ya tiene acumulado algo de dinero en el cash value. En ese momento que deja de pagarla, la compañía le da estas opciones. O también puede aplicarse en el caso simplemente cuando el cliente ya no quiere continuar. Si el cliente ya tiene, vamos a decir un ejemplo, ya lleva 10 años pagando su seguro Whole Life, ¿sí? Su seguro Whole Life, y ya tiene una acumulación en el cash value. Al término de esos 10 años de la póliza, vamos a suponer que ya tiene aquí acumulado unos $11,000. En ese número 10 de la póliza, si el cliente deja de pagar su póliza, la compañía le dice que tiene estas tres opciones. Estas tres opciones es algo garantizado para el cliente que siempre van a existir en su contrato. Ni la compañía ni el cliente lo puede remover porque ya son cláusulas que vienen en cada contrato. Vamos a decir que el cliente en ese año número 10 de la póliza deja de pagar esa póliza, pero tiene $11,000 acumulado en su cash value. Si el cliente elige la primera opción, que se llama Cash Value Surrender, prácticamente le está pidiendo a la compañía que le regrese o los $11,000 que tiene en el cash value, o simplemente está retirando esos $11,000 y está cancelando la póliza. En ese momento que el cliente elige esta opción, el contrato se termina y el cliente no continúa estando cubierto. La segunda opción se llama Extended Term y en el libro, en la página 28, mencionan de que es una opción que es automática. Simplemente cuando el cliente deja de pagar su seguro y tiene esta cantidad, como ejemplo, acumulado en su seguro, la compañía automáticamente le toma del cash value para seguir pagando esa póliza. Extended term significa que va a seguir extendiendo el periodo de la cobertura del cliente. En ese momento que el cliente deja de pagar su seguro, no se termina la cobertura para él, sino que continúa porque la compañía sigue tomándole del cash value para seguir pagando esa póliza. Donde se termine el cash value, se termina esa póliza para el cliente. La manera como trabaja esta opción es como si fuera un seguro de término para el cliente, porque en el momento que se termine todo lo que existe en el cash value, se termina en ese momento la cobertura para el cliente, porque ya no hay de dónde tomar para seguir pagando esa cobertura de esa póliza. Hay que relacionar siempre que el Extended Term es una opción automática. Si el cliente no le deja saber a la compañía cuando deja de pagar su póliza y ya tiene dinero acumulado en cash value, automáticamente la compañía le va a aplicar esta opción para el cliente. La tercera opción se llama Reduce Paid Up. Esta opción el cliente la tiene que elegir, al igual que la primera opción. Con la opción Reduce Paid Up, el cliente va a usar todo lo que existe en el cash value de esta primera póliza, y voy a seguir tomando este ejemplo, y va a comprar otra póliza, ¿sí?, donde la va a pagar con un solo pago. Esta póliza va a ser ahora una Single Premium Whole Life, donde el cliente la va a comprar con la cantidad que existe en la primera póliza, su póliza original, que serían en este ejemplo los $11,000.
Estos $11,000 que el cliente tiene en su cash value, el cliente los va a usar para comprar una single premium whole life. Lo que le alcance al cliente con esos $11,000, esa va a ser la cantidad de protección que la compañía le puede ofrecer. En este caso, esa nueva póliza va a ser por una cantidad menor en cobertura al de la póliza previa. Si en la póliza previa vamos a suponer que el cliente estaba asegurado por $80,000, pues estos $11,000 ya no le va a alcanzar al cliente para comprar una cobertura igual a esta, $80,000. Ahora esa cantidad de cobertura en la póliza Single Premium Whole Life vamos a suponer que puede ser por la mitad, $40,000 o $35,000. Un ejemplo. ¿Sí? Al comprar esta póliza Single Premium Whole Life, utilizando los $11,000 del cash value de esta póliza previa, el cliente la está dejando pagada completamente y en esta póliza inmediatamente el cliente va a tener un cash value. Es una nueva póliza Whole Life con su propio cash value. Esta es la que el cliente le va a ofrecer una cobertura a un periodo más largo. ¿Por qué? Porque es una póliza que es hasta los 115 años de edad. Es igual, una Whole Life. Recordemos que todas las pólizas Whole Life, su punto de maduración es a los 115 años de edad. ¿Ok? Entonces, estas opciones de Reduced Paid Up, Extended Term y Cash Value no existen para las pólizas de término, Term Life o Term Insurance, ya que esos seguros no tienen ninguna acumulación de efectivo. Lo que uno está pagando en esos seguros es solo protección. Y estas opciones ustedes lo pueden encontrar en la página 28 en sus libros. ¿Ok? Ahora vamos a continuar en la página 29 en sus libros y vamos a ver que aquí el tema de hoy es los dividendos y las opciones de los dividendos. Los dividendos no son ganancias, se maneja como el exceso de una prima y solo se encuentran en pólizas mutuales. ¿Sí? El otro día hablaba con un estudiante y me preguntaba cuántos tipos de compañías de seguros existen. Y yo le mencionaba que solo existen 2 tipos de compañía. Y estos los términos que ahorita voy a poner a continuación en el pizarrón es la manera como clasificamos a las compañías de seguros. Solo existen 2 compañías que se llaman stock y se llama mutual. Una compañía stock, ¿sí?, ha sido organizada por sus propios accionistas, quien se les llaman stockholders. Cada uno de ellos va a poner su capital a ser invertido y lo que resulte de esa inversión, si les genera ganancias o pérdidas, van a ser compartidas entre ellos mismos. Una compañía mutual es diferente. Es una compañía donde la compañía se dice que sus dueños son los dueños de póliza, los policy holders. Estos policy holders comparten, ¿sí?, parte de las inversiones que una compañía mutual hace. Un ejemplo de esto es que vamos a suponer que nosotros estamos tratando de abrir una compañía mutual. Esta compañía mutual, ¿sí?, va a poner su principal a invertir, pero también a los policy holders les va a pedir que pongan una cantidad extra, un surplus money, como le llaman, para que todo eso pueda ser invertido junto con su principal. Una cliente que compra una póliza de una compañía mutual, vamos a suponer que si su seguro le va a costar
mensualmente, vamos a decir $50, pues el surplus money significa que es una cantidad extra, ¿okay?, que el cliente va a aplicar a la prima. Y esa cantidad extra vamos a decir que va a ser por $20. El total de la prima que el cliente está pagando va a ser por $70 mensuales. ¿Sí? Aquí una compañía stock, simplemente al cliente le cobra lo que le cuesta su seguro, que serían solo los $50. Aquí una compañía mutual, al cliente le está cobrando una cantidad extra para que ese extra sea invertido, ¿sí?, con todas las inversiones de esa compañía. Entonces, la compañía no le garantiza al cliente que aunque el cliente puso $20 extra en la prima que está pagando por su seguro, se los vaya a regresar, porque esa es una, no decisión del cliente, pero es algo que ya las compañías mutuales incluyen dentro de la prima del cliente, ¿sí? Porque ellos de alguna manera se van a proteger y a garantizar de que si la compañía con las inversiones que hace con su dinero llega a ver algo de pérdidas, pues está invirtiendo también el dinero del cliente. Ahora, ese extra de $20 puede ser que si las inversiones que la compañía hizo con su principal y con esos 20 extra del cliente realmente fueron unas buenas inversiones donde la compañía le generó ganancias y de ahí salieron los $20 para que la compañía se los pueda regresar al cliente, entonces se los va a devolver. Pero si no hay una buena inversión y la compañía, lejos de ganar, tiene pérdidas, entonces la compañía no le regresa al cliente sus $20. Cuando uno compra una póliza mutual, ¿sí?, el dueño de póliza va a ser informado por su agente de seguros o su compañía, que puede ver la posibilidad de que cada año, en cada fecha del aniversario de la póliza, pueda recibir un pago de sus dividendos. Entonces, recordemos, ¿cuál es la definición exactamente para los dividendos? En la página 29, ¿sí?, mencionan ahí en el primer párrafo que los dividendos son el exceso de un pago, excess of premium. Excess of premium. Las dos compañías aquí en el pizarrón, quien paga los dividendos es la compañía mutual. Esos dividendos, no son taxables para el cliente. Los dividendos no son taxables. El interés que gana el dividendo, ¿sí?, sí es taxable para el cliente. Ejemplo, si el cliente, como bien mencioné hace un momento, si el cliente está poniendo $20 extra en su premium, pues al final del año, esos $20 que el cliente va a poner, la compañía, si tiene ganancias, pues se los va a devolver al cliente. Cuando tenga que devolvérselos al cliente, pues ya no van a ser $20 porque van a ser, vamos a decir, $20 en cada mes, ¿sí? Si multiplicamos 20 por 12 meses, son 240. ¿Ok?
So, esos 240, cuando llegue el aniversario de la póliza, anniversary date. Ok, la compañía va a regresárselos. Si es que con las inversiones que hizo con el principal de la compañía y esa cantidad extra del cliente, si tuvo buenas ganancias la compañía, pues de ahí le va a generar ese ingreso para devolverle al cliente sus $240. Pero si no hay ganancias, entonces no se los devuelve. Pero en este caso vamos a suponer que sí hubo y que la compañía le va a devolver al cliente sus $240 que él puso como extra en su premium. ¿Okay? Recordemos que habíamos mencionado que antes el cliente estaba pagando $50 por el seguro y el total de la prima que el cliente estaba pagando era por $70. Ok. Cuando la compañía le regresa al cliente estos $240, estos $240 no son taxables para el cliente, son tax free, libre de taxes, porque es simplemente tomado por el IRS, que es un dinero extra que el cliente puso en su seguro de vida, que ahora la compañía se lo está regresando. Eso es dinero del propio cliente. Pero si el cliente en ese momento en que va a recibir ese pago de sus dividendos, decide no quedarse con él y mejor le pide a la compañía que los vuelva a reinvertir, y estos $240 al cliente ya le generó un interés, ¿sí? Vamos a decir que un interés de $10. Pues el cliente va a tener que pagar impuestos de estos intereses. So aquí es cuando el cliente paga los impuestos. So va a pagar los taxes sobre los $10 porque esos $10 representan un income que el cliente tuvo, un ingreso. Okay. So, en la página 29 hablamos de los dividendos. Con esta explicación de los dividendos, ya es más fácil entender estas opciones. Las opciones que vienen en la página 29 son los acuerdos o la forma de pago para esos dividendos. Y dice que existen varias opciones para el pago de los dividendos. Puede ser en forma cash, que es una de las primeras opciones. La segunda puede ser accumulation and interest. La tercera viene siendo paid up addition. La cuarta opción se llama one year term. La quinta opción se llama premium application. La sexta opción se llama endowed policy. Y la séptima opción está en la página 30 en sus libros. Y es la última, se llama paid up option. La primera opción, ¿sí?, es cash. Cuando el cliente selecciona cobrar sus dividendos usando esta opción, cash, simplemente le está pidiendo a la compañía que le envíe un cheque por la cantidad de sus dividendos. Usando el ejemplo que hice anteriormente, el de 240, pues si la compañía le va a devolver al cliente esos $240, le va a enviar un cheque en esa cantidad si es que el cliente seleccionó esta opción.
para cobrar de esa manera sus dividendos. La segunda opción se llama Accumulation and Interest, y lo abrevié, ¿sí? Cuando el cliente selecciona esta forma de pago para sus dividendos, simplemente le está pidiendo a la compañía que no le devuelva, ejemplo, esos $240 del cual había hablado anteriormente, sino que se quede con ellos y los vuelva a reinvertir. Cuando la compañía los reinvierte esos $240, ¿qué es lo que la compañía ahora le va a pagar al cliente? Un interés. El cliente está dejando esa cantidad ahí con la compañía para que siga acumulando intereses y siga creciendo esa cantidad. En cualquier tiempo de la vigencia de la póliza, el cliente puede tomar sus dividendos en cualquier tiempo. La tercera opción se llama Paid Up Addition. Esta opción de Paid Up Addition, dice que el cliente va a usar sus dividendos para comprar más cantidad de cobertura al de la póliza original. Cuando el cliente compra esa cantidad adicional de cobertura o de beneficio de muerte, esa cantidad se suma al de la póliza original y continúa esa cobertura para el asegurado hasta que él cumpla los 115 años de edad. Ejemplo de esto: si yo compré una Whole Life o cualquier póliza, pero lo compré con una póliza con una compañía mutual porque me paga dividendos, ¿sí? Y me aseguré por $50,000. Y yo próximamente estoy para recibir el pago de mis dividendos, de esa cantidad extra que yo puse en mi pago mensual de mi póliza. Pues esos 240, usando el mismo ejemplo que usé al principio de la clase, los voy a usar para comprar otra cantidad de cobertura adicional. Y esa cantidad de cobertura adicional vamos a suponer que va a ser por unos $2,000 en cobertura. Esos $2,000 se van a sumar a los $50,000. Ahora ya no tengo 50, sino tengo $52,000 de cobertura. Ahora esa cantidad de cobertura, ¿sí?, va a continuar para el asegurado hasta que él cumpla los 115 años de edad. Recuerden que todas las pólizas, su punto de maduración es hasta los 115 años de edad. Esa cantidad de cobertura continúa para el cliente hasta este punto. ¿Cómo el cliente paga esta cantidad de $2,000 que compró de cobertura adicionales? En la forma de un single premium, un solo pago, es decir, cash. ¿Sí? La otra opción, que es la número 4, se llama One Year Term. Cuando el cliente elige esta forma de One Year Term para cobrar sus dividendos, ¿qué es lo que el cliente está eligiendo? Está eligiendo que usar ese pago de sus dividendos igual, lo mismo como en esta opción, para comprar más cantidad de cobertura. ¿Sí? La diferencia entre esta opción y esta es que la cobertura adicional que está comprando ya no va a ser para 115 años. Ahora va a ser solamente por un año, como lo dice esta opción. Eso quiere decir que si el cliente usó sus dividendos y esos dividendos le alcanzó para comprar, vamos a decir ahora, en vez de $2,000, le alcanzó a comprar $5,000, ¿sí? Porque cuando tú compras un seguro de término es mucho más barato el precio de esa cobertura, porque simplemente estás diciendo que no es una cobertura permanente hasta los 115 años, es solo a término. Con esta opción el cliente, la compañía le puede ofrecer más cobertura. Vamos a suponer que el cliente eligió
usar sus dividendos para comprar más cobertura adicional al de la base de su póliza original y ahora ya no tiene 50, sino que tiene 55. Ahora, esos 55 de cobertura no le van a cubrir hasta los 115 años de edad. ¿Por qué? Porque dice esta opción que solamente el término de esa cobertura es por un año. Esos $5,000 adicionales que él compró solo le van a cubrir por un año. Si el cliente llega a fallecer dentro de ese año, ¿cuánto es lo que en este caso su beneficiario va a recibir? $55,000. ¿Qué pasa si el cliente se muere después del año? ¿Cuánto es lo que solamente recibe? Solo va a recibir los $50,000, porque los otros $5,000 adicionales que compró con su dividendo se expiraron. ¿Ok? Esa es la diferencia. La otra opción de los dividendos se llama Premium Application. Y el nombre lo dice. Premium Application significa que el cliente, cuando elige esta forma de pago para sus dividendos, va a usar sus dividendos para aplicarlos para su próxima prima. Vamos a suponer que el cliente tiene un pago anual por su póliza de $1,000. Y lo que la compañía está próximamente a pagarle, ¿sí?, de sus dividendos, de lo que le va a regresar de la cantidad extra que el cliente estuvo pagando extra en su seguro, le va a devolver los $240, ejemplo. Esos $240 el cliente los va a aplicar a sus $1,000 para que no tenga el cliente que pagar todos esos $1,000, sino que los va a dar como como crédito, ejemplo, y los va a dar como como crédito esos $240. Esos $240 se los está aplicando a su pago de su póliza. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que el cliente ahora va a pagar solamente? $1,000 menos 240 son 760. Exacto. Ahora el cliente este próximo año solamente va a pagar esa cantidad. ¿Okay? El nombre lo dice, Premium Application. Va a aplicar el pago de sus dividendos para su próximo pago de su póliza. En resumen, si el cliente tiene un pago de $1,000 y lo está dando como crédito, ahora el cliente solo paga $760. Ok, continuamos con las opciones de los dividendos. Okay. La siguiente opción es Endowed the Policy. Endowed the Policy es una opción que dice que cuando el cliente elige esta opción, está usando sus dividendos para acelerar ese punto de maduración. Este solamente, por ejemplo, aplicaría más para las Whole Life, esta opción. Okay. Cuando el cliente selecciona Endowed Policy, ¿sí?, ¿qué es lo que está haciendo? Si tiene una Whole Life, ¿sí?, y el cliente se aseguró por $50,000, y tiene un cash value el cliente, y está recibiendo el cliente el pago de sus dividendos, ¿sí? Ese pago de sus dividendos, el cliente lo está aplicando al cash value, para que ese cash value pueda acelerar y pueda ser igual, a llegar a ser igual en la misma cantidad de su cobertura. ¿Qué es lo que está haciendo el cliente cuando aplica el pago de sus dividendos al cash value de esa póliza? Está acelerando el punto de maduración. ¿Cuál es el punto de maduración para todas las pólizas Whole Life?
115. So, cuando el cliente acelera ese punto de maduración, vamos a decir a la edad de 80 años o 60 años, pues significa que a esa edad el asegurado va a poder cobrar en vida su beneficio de muerte más lo que tenga acumulado en su cash value. Al cobrar ambos en vida, ¿sí? Porque simplemente aceleró ese punto de maduración en vez de 115 a los 60. Si el cliente lo cobra, ya no continúa asegurado. ¿Por qué? Porque él ya cobró su seguro en vida. Ahora, ¿qué pasa si él ya se gastó ese dinero? De los 60 en adelante, si llega a fallecer, ya no tiene ningún tipo de cobertura. Sus beneficiarios, por ejemplo, se quedarían sin ninguna protección o sin ningún beneficio de muerte que lleguen a recibir o a cobrar, porque esa persona ya lo cobró en vida. Endow the policy significa eso. Endow significa madurar. La persona está acelerando su punto de maduración. ¿Con qué? Con los pagos de su dividendo, porque ese pago de sus dividendos lo está aplicando al cash value para que crezca más rápido su cash value y llegue a madurar antes de los 115 años de edad. La última opción de los dividendos se llama Paid Up Option. Esta opción está en la página 30 en sus libros. Paid Up Option le permite al cliente aplicar sus dividendos a su póliza para dejar pagada esa póliza antes de los 115 años de edad. ¿Sí? Lo mismo. En este caso, el cliente va a aplicar todos esos pagos de su dividendo a los premiums, ¿sí? A los pagos de esa póliza. Si por ejemplo el cliente tiene un pago en su póliza de $1,000 anuales y él va a recibir $240 de sus dividendos, él cada año, ¿sí? Año con año, en el número 1, 2, 3, 4, 5, vamos a suponer, etcétera. El cliente va a estar aplicando esos $240 de sus dividendos al pago anual de su póliza. ¿Para qué? Para que él pueda terminar de pagar esa póliza antes de los 115 años de edad. Vamos a suponer que el cliente deja pagada su póliza cuando él cumple 60 años de edad. Pues de los 60 en adelante, ¿sí? El cliente ya pagó su póliza, su seguro de vida, pero continúa cubierto de los 60 hasta los 115 años de edad. En esta opción no es igual como la de Endow the Policy, donde el cliente va a cobrar en vida antes de los 115 años de edad su beneficio de muerte y su cash value. En esta opción, simplemente el cliente está aplicando el pago de sus dividendos a su póliza para que pueda dejar pagada esa póliza a una edad más temprana, en vez de los 115 a los 60 años, y que esa persona ya no se preocupe de los 60 años en adelante en continuar haciendo los pagos porque los está eliminando, pero continúa cubierto de los 60 hasta los 115 años de edad. ¿Okay? En esta opción, el punto de maduración va a continuar igual como en las pólizas tradicionales Whole Life hasta los 115 años de edad. Es una diferencia cuando el cliente aplica el dividendo al cash value y cuando lo aplica a los pagos de su póliza. Son dos cosas muy diferentes, porque cuando lo aplica a los pagos de su póliza, el punto de maduración de esa póliza va a continuar igual que como siempre en las pólizas tradicionales, hasta los 115 años de edad.
Recordemos que no, la compañía Stack no paga dividendos, solamente el cliente le cobra lo que le cuesta su seguro de vida. Y esas son las dos formas como uno puede clasificar a las compañías de seguros. Ok, vamos a continuar en la página 30 en sus libros. En la página 30 en sus libros habla en el punto número 12 de la cláusula de incontestabilidad. La cláusula de incontestabilidad viene en sus libros en la página 30. Esta cláusula de incontestabilidad es muy importante para nosotros los agentes saber manejar. Es una cláusula que consiste en un periodo de 2 años y que comienza a partir de cuando la compañía puso efectiva esa póliza. Esta cláusula dice que la compañía tiene el derecho de investigar todas las declaraciones que el cliente dio en la aplicación. Cuando uno llena una aplicación para comprar un seguro de vida, a uno le hacen preguntas médicas. Le pregunta, por ejemplo, si ha estado en los últimos 3 a 5 años atrás hospitalizado, si ha estado bajo algún tratamiento. A pesar de que la compañía ya aprobó al cliente, ¿sí?, para su póliza, todavía la compañía tiene el derecho de continuar haciendo esa investigación de toda la información que el cliente le dio en la aplicación y de demostrar que realmente lo que el cliente le dijo y le respondió haya sido verdadero. De lo contrario, si la compañía encuentra que el cliente le mintió, y vamos a dar un ejemplo, si el cliente llega a fallecer dentro de estos 2 años y le mintió y el cliente falleció por causa de esa condición médica, la compañía puede negar el reclamo de esa póliza y decir no pagar el beneficio de muerte. ¿Sí? Este es muy importante y un ejemplo de esto también, de esta cláusula, se activa esta cláusula cuando hace uno también un reinstatement. ¿Sí? Un reinstatement. ¿Qué es un reinstatement? Un reinstatement es también una cláusula que dentro de todo contrato en el cual menciona que y solo existe para pólizas whole life. El reinstatement are only found solo se encuentran en pólizas que tienen cash value. Vamos a suponer, si yo me compré mi seguro de vida y es un seguro whole life que tiene un cash value y después de 15 años de estar pagando este seguro whole life, dejé de pagarla, ¿sí? Y ya llevo aproximadamente, vamos a decir, unos 6 meses de que mi póliza se colapsó. La compañía de seguros y la ley de seguros dice que yo tengo hasta 3, ¿sí?, a 5 años de que mi póliza lleve colapsada para poder reinstalar esa póliza. ¿Qué significa reinstalar? Pues volver a reactivar esa póliza, ponerla nuevamente en vigencia. Pero a cambio, ¿qué me va a pedir la compañía de seguros para poder reactivar esa póliza que ya lleva 6 meses o 3 o 5 años colapsada? Pagar todos esos pagos atrasados. En muchos casos para el cliente le conviene mejor comprar una nueva póliza si es que no cuenta con el suficiente dinero en ese momento para pagar todos esos pagos atrasados. Por otro lado, podría ser más conveniente para el cliente que si solo se ha atrasado en 6 meses, pues reinstalar esa nueva póliza. Al reinstalar esa nueva póliza, el cliente va a continuar haciendo sus pagos de esta póliza en la misma edad en que la comenzó. Y la diferencia es que cuando uno compra una nueva póliza, o el pago de esa póliza va a ser basado en la edad que uno tenga en ese momento en que la está comprando. Ahora,
estábamos hablando de incontestabilidad. ¿Por qué traje al caso del reinstatement? Porque cuando uno reactiva, ¿sí?, o reinstala una póliza que ya lleva tiempo colapsada, vuelve a activarse esta cláusula de incontestabilidad, donde el cliente le hace nuevamente la compañía, al reactivar, le hace nuevamente la compañía preguntas médicas, ¿sí? Y el cliente tiene que responder a todas esas preguntas de una forma verdadera. Si el cliente muere en ese periodo de los 2 años en que esta cláusula de incontestabilidad nuevamente se reactivó o se volvió a activar, pues entonces el cliente puede correr el riesgo de que la compañía no pague el beneficio de muerte. So, en un reinstatement, esta cláusula vuelve a activarse. So, eso es una información solo para nosotros los agentes de conocer y saber cuando uno hace un reinstatement. ¿Okay? Y también es importante informárselo al cliente porque muchas veces el cliente trata de escondernos información para que la compañía lo pueda asegurar. So, es importante decirle al cliente que nunca mienta porque siempre al final la compañía puede darse cuenta de que el cliente realmente tuvo alguna condición. Hace poco, desafortunadamente, pasó, no aquí en la empresa, pero fue en otra empresa donde el cliente mintió, ¿sí? Y ya llevaba 1 año con su póliza y desafortunadamente el cliente había estado en la lista de espera para un trasplante de un hígado, que a pesar de que el cliente ya llevaba 1 año y medio casi pagando su seguro de vida, falleció por esa condición. Nunca respondió a las preguntas. Todo dijo que el cliente estaba en perfecta condición de salud, ¿sí? Pero ¿cuál fue? Que cuando el cliente falleció, la compañía hizo toda su averiguación, investigación, y encontró que el cliente había estado en una lista de espera para este trasplante de hígado. Entonces, en el momento, la compañía, cuando el cliente compró la póliza, no lo detectó, ¿sí? Porque no hizo, vamos a decir, tan profunda esa investigación. Pero cuando ya falleció el cliente, entonces la compañía empezó a hacer una investigación más profunda donde fue a dar con esa información. ¿Y qué fue lo que pasó? Que simplemente negó de pagar el beneficio de muerte. So, eso es la importancia de nosotros saber manejar muy bien esta cláusula de incontestabilidad. Ok, vamos a continuar en la página 30 en sus libros. Y vamos a hablar sobre assignment. Recuerdo que ayer lo había mencionado en la clase. Lo vamos a volver a repetir por si no quedó muy bien claro qué es assignment. Assignment está en la página 30 y mencionan que significa cuando el cliente transfiere sus derechos de dueño de póliza a otra persona. So, hay 2 formas de assignment. Sí, está el absoluto y está el colateral. So, assignment significa que si tú eres dueño de tu póliza, prácticamente tú tienes muchos derechos el cual tú puedes hacer con tu póliza. Si tú decides venderla, si tú decides regalar tu póliza, lo puedes hacer. So, assignment se refiere más que nada a esa transferencia de derechos como dueño de póliza a otra persona. Entonces, cuando el cliente lo hace en forma absoluta, significa que no hay vuelta atrás. El cliente no puede retroactarse, ya es permanente. Cuando lo hace en forma colateral, ¿sí?, es solamente temporal o parcial de esos derechos. Y había mencionado un ejemplo, ¿sí?, que si yo pido un préstamo al banco y el préstamo es por, vamos a decir, $40,000, pues el banco muchas veces me puede pedir a mí que yo puedo ofrecerle, sí, que sea de valor para el banco en caso de que a mí me ocurra algo como una muerte prematura, de donde el banco puede cobrarse esos $40,000 que me está prestando. Bueno, si yo tengo un seguro de vida y es en la cantidad, vamos a decir, de $100,000 la cobertura,
pues yo puedo transferirle parte de ese beneficio de muerte al banco. Por si me llegara a ocurrir algo, de mi seguro estaría cobrándose esa deuda, ¿sí? En lo que yo le termino de pagar al banco mi préstamo. So, colateral, eso significa, es solo por un tiempo parcial. Cuando ya uno le termina en este caso yo le termino de pagar al banco ese préstamo que me hizo de 40,000, esos derechos de dueño de póliza regresan a mí, al dueño original. So, eso significa assignment. Vamos a la página 31 en sus libros. Vamos a hablar de la cláusula de suicidio. Esta cláusula es igual como la cláusula de incontestabilidad, donde manejan el mismo periodo de tiempo. Consiste en 2 años. Y comienza en estos 2 años a partir de cuando la compañía aprobó esta póliza, ¿sí? Dice que en el primer párrafo de la página 31, dice que lo manejan como una exclusión temporal, porque solo excluye los 2 primeros años de la póliza, donde si el cliente comete un suicidio, no cubre la póliza. Pero pasando los 2 años, ya las personas, si quieren cometer suicidio, pues ya les cubre. Suena un poco chistoso, pero así es la realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente comete suicidio dentro de esos 2 años en que la cláusula de suicidio está en vigencia? Pues simplemente la compañía le va a devolver a los beneficiarios los premiums, los pagos que el cliente dio, y se los va a devolver sin intereses. ¿Ok? Vamos al otro punto en la página 31, que es Misstatement of Age and Gender. Cuando hay un error, ¿sí?, donde el cliente miente en su edad y en su género. Dice que realmente la compañía de seguros no toma esta información como tan importante para de ahí decidir anular ese contrato. Simplemente la compañía tiene el derecho de poder ajustar el beneficio de muerte basado en la edad correcta o en el género correcto de las personas. Las compañías siempre se dejan guiar por lo que diga la acta de nacimiento de la persona. Hoy en día pues ya hay muchas cosas donde todo ha cambiado. Entonces, en este caso, si la compañía encuentra que el asegurado le mintió, por ejemplo, en su edad mientras estaba vivo, pues la compañía puede hacer cualquier ajuste dentro del contrato. Pero si la compañía encuentra que el cliente le mintió en la edad o en el género cuando ya falleció el cliente, lo único que le queda por hacer a la compañía es ajustar el beneficio de muerte. Si era más joven, si era más mayor de edad, porque la gente en veces tiende a quitarse años, entonces si era más grande de edad, cuando realmente había dicho que era más joven, pues simplemente ese beneficio de muerte se va a ajustar a una cantidad menor, porque cuando uno es más grande, entonces es menos el beneficio de muerte por el riesgo que uno es para la compañía. Cuando es el género, hombre o mujer, también para el hombre, sí, normalmente le ofrecen una cantidad de beneficio de muerte un poco más menor, sí, por la expectación de vida, ya que viven menos años que las mujeres. Entonces, también el precio es muy diferente para un seguro de vida en un hombre y una mujer. Para los hombres es más caro el seguro de vida y para las mujeres es mucho más barato. Entonces, dependiendo de lo que la compañía encuentre, si el cliente ya falleció, lo único que puede hacer, vuelvo y repito, solo puede ajustar el beneficio de muerte. Continuamos en la página 31 en sus libros. El tema va a ser Settlement Options. ¿Ok? Estas opciones de Settlement Option existen para todo contrato de seguro. Son los acuerdos de pago para el beneficio de muerte. Estas Settlement Option existen para ambos contratos, para los seguros de vida
y para los contratos de anualidades que habíamos hablado al principio de la clase, que consisten más que nada en un plan de ahorro a largo plazo. Estos acuerdos de pagos, settlement option, existen para el pago del beneficio de muerte cuando el asegurado llega a fallecer y el beneficio de muerte tiene que ser pagado al beneficiario, o en el caso en que el asegurado llega a vivir hasta los 115 años de edad en una póliza whole life, y vamos a decir que esa persona, como ya llegó a ese punto, ahora va a cobrar en vida su beneficio de muerte. Esa persona quien cobra su beneficio de muerte pues también tiene estos acuerdos de pago para decidir cómo quiere cobrar ese beneficio de muerte. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en el caso cuando el dueño del contrato no deja ninguna de estas seleccionada para su beneficiario? Pues entonces el beneficiario tiene la opción, ¿sí?, de elegir cualquiera de estas opciones que son settlement options. En el caso de que la persona le dejó asignada una a su beneficiario, pues esa es la forma como va a cobrar el beneficio de muerte y no puede cambiar a otra opción. Se tiene que quedar con lo que el dueño de ese contrato seleccionó para él. También, cuando ya comenzaste a recibir el pago del beneficio de muerte, ya no puedes cambiar a otra de estas opciones. Te tienes que quedar con la que escogiste. Entonces, vamos a hablar con el primer acuerdo de pago. Se llama lump sum. Personas que eligen están decidiendo cobrar todo el beneficio de muerte en un solo pago. Esta es la opción promedio que todas las personas eligen cuando el asegurado llega a fallecer y van a cobrar el beneficio de muerte. Lump sum. Todo cuando reciben ese beneficio de muerte, dice ahí en la página 31 que es libre de impuestos. Tax free. Okay. No hay que pagar ningún impuesto. No es como, por ejemplo, la lotería, ¿sí?, donde uno, si se ganó 500,000, viene recibiendo, vamos a decir, 250,000 o 300,000, porque le quitan a uno una parte para los impuestos. Aquí, cuando tú eres beneficiario y vas a cobrar un seguro de vida del asegurado, es libre de impuestos. El otro acuerdo de pago se llama interest only. Interés. Solo interés. Interest only es una opción donde el cliente puede seleccionar que el beneficio de muerte sea pagado, por ejemplo, a un beneficiario secundario. El ejemplo sería, por ejemplo, en un matrimonio. Si el esposo muere, la esposa solamente lo que va a cobrar y a recibir van a ser los intereses de ese beneficio de muerte. En la opción de interest only, los beneficiarios en este caso serían los secundarios quienes cobrarían el beneficio de muerte. Es un buen ejemplo para ese matrimonio, quien, por ejemplo, el papá está pensando en proteger a los niños cuando él ya no esté. Pero en el caso de que él llegue a fallecer y no quiera que la esposa reciba el beneficio de muerte, pues está seleccionando que ella solamente cobre los intereses, mientras que los niños, por todavía no tener la mayoría de edad, no pueden cobrar ese beneficio de muerte hasta que ellos tengan la edad de 18 en adelante para poder cobrar y recibir ese beneficio de muerte. Esta opción es la que al cliente le ofrece más flexibilidad, porque no están pagando el beneficio de muerte. La compañía le puede solamente dar la opción al cliente que, en dado caso, si quieren cambiar a otra opción, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no está pagando realmente el beneficio de muerte, solo los intereses que está generando ese beneficio de muerte. En el caso que la persona elija esta opción, pues dependiendo de la cantidad de la cobertura, ese pago de los intereses puede ser muy bien. Un ejemplo. Hubo un caso en que la compañía de seguros se demoró en pagar el seguro del cliente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su averiguación y su investigación de que había fallecido el cliente. Tardó aproximadamente como unos 5
6 días en pagar ese beneficio de muerte. El beneficio de muerte del cliente era aproximadamente como unos 60,000, ¿sí? dólares, entre 60,000 a 80,000. Bueno, la compañía, aparte de pagar esa cantidad a la viuda, le dio otro cheque en la cantidad aproximadamente de 500, 600 dólares, el cual solamente reflejaban los intereses que le generó esos 60,000 dólares de beneficio de muerte a la compañía. So, dependiendo de la cantidad de protección, o sea, que la persona por el cual se asegure, esa va a ser la cantidad de intereses que reciba. Si es mucho más grande, pues puede ser una buena cantidad que la persona esté recibiendo de los intereses. Si es pequeña, pues el pago va a ser pequeño. Pero solo por esos 5 días o 6 días que la compañía se atrasó en pagar ese beneficio de muerte, le dio un cheque al cliente en esa cantidad. ¿Okay? Entonces, interest only, ¿con qué hay que asociarlo? Con flexibility. Muy importante para el examen. Flexibility, flexibilidad. Les van a preguntar cuál de las opciones de settlement option es la que le ofrece al cliente la mayor flexibilidad. Y la respuesta va a ser interest only. ¿Por qué? Porque no están pagando el beneficio de muerte, solo los intereses. Cuando se paga ya el beneficio de muerte, entonces ahí ya no existe mayor flexibilidad para el cliente, porque ya está recibiendo el pago del beneficio de muerte. Vamos con la tercera opción o el tercer acuerdo de pago. Se llama fixed amount, una cantidad fija. Está en la página 31 en sus libros y dice que esta opción al beneficiario le va a pagar una cantidad fija. Dice que esos pagos pueden ser pagados al beneficiario mensual, cada 2 años o anual. Que ese pago va a venir de ambos, del principal y del interés que esté generando ese beneficio de muerte. La cantidad que va a recibir el beneficiario es una cantidad fija. Entonces hay que entender algo con esta opción. Y lo que hay que aprender es que como el cliente no está cobrando todo el beneficio de muerte y todavía hay algo de dinero ahí, que la compañía todavía está trabajando y pagando intereses, esa cantidad va a ir creciendo. Cuando uno selecciona fixed amount, los intereses no van a hacer que la cantidad que vaya a recibir el beneficiario en cada pago, ¿sí?, sea por más cantidad, porque ya uno está eligiendo una cantidad fija. Los intereses simplemente lo que van a hacer en este caso es alargar, ¿sí?, el número de los pagos que esa persona va a recibir. Ejemplo de eso, si iba a recibir, vamos a decir, solamente 15 o 20 pagos, pues los intereses que está produciendo ese beneficio de muerte ha hecho que crezca esa cantidad de beneficio de muerte y ahora esa persona pues va a recibir más pagos. Puede recibir 25 o 30 pagos, ¿sí? Fixed amount es una cantidad fija y aquí pues el nombre lo dice, hay que asociarlo con cantidad. Con cantidad. La otra acuerdo de pago es fixed period, un periodo fijo. Okay. Cuando alguien elige este acuerdo de pago para el beneficio de muerte, el nombre lo dice, lo va a recibir solo por un periodo, y ese periodo puede ser, por ejemplo, de 5 años, 10, 15, 20, etcétera, ¿ya? 30 años. Vamos a decir que la persona seleccionó por 10 años cobrar el beneficio de muerte. Como no está retirando todo el beneficio,
hay todavía una parte de ese beneficio que la compañía está invirtiendo y le está pagando al cliente intereses, esa cantidad está creciendo. Los intereses aquí van a hacer que la persona reciba más cantidad en cada pago. No va a alargar ese periodo. ¿Okay? So aquí en esta opción de Fixed Period lo vamos a relacionar con tiempo. Con tiempo. Ok. La otra opción se llama Life Income. Este acuerdo de pago de Life Income, quien la escoge está escogiendo cobrar ese beneficio de muerte hasta el tiempo en que viva. En esta opción es la que la persona, si lo va a cobrar en pagos flexibles, por decirlo así, pues en cada pago va a recibir más. Esta opción hay una desventaja, y la desventaja que existe con esta opción es que si el beneficiario muere al tiempo, en poco tiempo en que comenzó a cobrar el beneficio de muerte de ese seguro de vida, el resto del beneficio se pierde. ¿Quién se queda con él? La compañía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque solamente escogió cobrarlo hasta el tiempo en que llegará a vivir vivo. Pero en esta opción hay otra opción, ahí en la página 31, en ese mismo párrafo que se llama Life with Period Certain. Life with Period Certain. El cual es una combinación. ¿Ok? Eso quiere decir un ejemplo de esto. Yo me compro mi seguro de vida y yo nombro a mi mamá, ¿sí?, como mi beneficiaria primaria, y nombro a mi hermana, la más pequeña, como mi beneficiaria secundaria. Yo me muero, toco madera. Mi mamá va a cobrar ese beneficio de muerte hasta el tiempo en que ella viva. Life. Si mi mamá llega a fallecer, y yo también con esta opción, se me dio la oportunidad de escoger un periodo de 10, como mencionan ahí, 20 o 5 años, pues el resto de mi beneficio se le paga a mi hermana por ser mi beneficiaria secundaria. ¿Y hasta cuándo la compañía va a dejar de pagarle a ella el beneficio? Hasta que se complete el periodo que yo escogí para ello en mi contrato. Life with Period Certain es mejor que Life Income, ¿sí? Porque en el Life Income mencionábamos de que solo se paga ese beneficio de muerte hasta el tiempo en que el beneficiario llegue vivo. Si muere al poco tiempo de recibirlo o comenzar de cobrarlo, se pierde el beneficio. Aquí no. Aquí todavía ese beneficio continúa a otro beneficiario. Esta es una combinación de dos opciones. La otra opción está en la página 32 en sus libros. Se llama Joint and Survivor. Esta opción, ¿sí?, dice que paga el beneficio para 2 o más beneficiarios. Y también me voy a poner como ejemplo, suponiendo que yo quiero proteger a mis viejitos, me refiero a mi mamá y a mi papá. Y yo elijo esta opción para ellos, Joint and Survivor. Esta opción les va a brindar a mis papás que si llega a fallecer uno de ellos, el otro que continúa vivo va a continuar todavía recibiendo el pago de mi seguro de vida. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos llega a fallecer? Pues esa cantidad se reduce. Joint and Survivor dice que paga el beneficio de muerte para 2 o más beneficiarios, ¿sí? Cuando esos 2 o más beneficiarios están vivos, todos van a recibir un pago, vamos a decir, por X cantidad.
y va a ser repartido entre ellos. Cuando llega a fallecer uno de ellos, la compañía va a reducir ese pago. En el caso de mis papás, como que di como ejemplo, si mi papá es el que llega a fallecer primero y mi mamá continúa viva, ella va a continuar recibiendo la mitad que recibía cuando ambos estaban vivos. Si ellos recibían un cheque, vamos a decir, de $2,000 por los dos mensualmente cuando estaban vivos y llega a fallecer mi papá, mi mamá solamente va a recibir ahora $1,000. Porque Joanna Survivor dice que lo que reste del beneficio se puede reducir a un 50%, 66% o 75%, dependiendo de cuántos sean los beneficiarios en la póliza. Si son 2, pues entonces se reduce al 50%. Si son 3, pues ya sería un 66%, y ya si son más, pues ya se va a reducir a un 75%. So, Join in Survivor, ese sería un buen ejemplo porque, por ejemplo, yo estoy pensando en proteger a mis papás, que si yo me voy primero que ellos, ¿sí? Y yo quiero protegerlos de que ellos todavía, porque ya son mayores de edad, ya no trabajan, no hay quien pueda ayudarles para que ellos puedan seguir sobreviviendo, pues mi seguro de vida que ellos van a cobrar les pueda servir a ellos para continuar sobreviviendo. Y pensando de que también si uno de ellos muere, el otro que continúa vivo pues siga recibiendo un beneficio. So, Join in Survivor, esa es la opción. So, en resumen, ¿qué son settlement options? Son acuerdos de pago para el beneficio de muerte, ¿sí? Para el beneficiario o para el asegurado cuando llega vivo hasta los 115 años de edad. ¿Okay? Vamos a continuar en la página 32 y el próximo tema que viene es el Accelerated Death Benefit, el de una muerte acelerada. ¿Ya? El beneficio de una muerte acelerada es una opción donde ya viene incluido en muchas pólizas. Aquí en el estado de Illinois permite la ley que las compañías lo puedan agregar a los contratos y solamente va a brindar un pago adelantado del beneficio de muerte si es que el asegurado contrae una enfermedad terminal y tenga solamente que le queden 24 meses de vida o menos. Entonces ahí mencionan que la ley permite que le puedan adelantar hasta el 75% de su beneficio de muerte. Ahora hay también compañías que limitan hasta cuánto es lo máximo de ese beneficio de muerte que pueden pagar. Y en muchos casos lo máximo que pueden pagar es de $250,000. Si una persona tiene un seguro de vida por $500,000 o $1,000,000, lo máximo que pueden adelantarle son $250,000 a $500,000, si es el del millón. Si es menos, pues entonces solo $250,000. Vamos a continuar con el inciso C, Policy Exclusions, en la página 32 en sus libros. ¿Sí? Policy Exclusions. Policy Exclusion mencionan que estas exclusiones existen para todos los contratos y excluyen de pagar el beneficio de muerte, ya sea por un pasatiempo de alto riesgo, por alguna ocupación, ¿sí? O por guerra o aviación. Dice que si no existiera este concepto sobre las exclusiones, entonces toda compañía de seguros tendría que verse obligada a pagar el beneficio de muerte por cualquier fuera la causa de muerte. So, Policy Exclusion tiene en el libro, mencionan que son 3, ¿sí? La de guerra, la de aviación y en este caso, más abajo de esa página 32, mencionan hobbies, pasatiempos. Sí, mencionan actividades y mencionan ocupación.
Enfoquémonos con lo de guerra por el momento. La de guerra tiene dos exclusiones y tienen dos definiciones. Una que se llama status, y otra que se llama result. Hay que tomar en cuenta que en todo contrato las compañías no van a aplicar las dos en una póliza. Puede ser o una o la otra. ¿Okay? La de guerra. Si el cliente tiene la de estatus, dice ahí que por estatus, su definición es muy estricta y toda causa de muerte que sea resultado por guerra no paga el beneficio de muerte porque se basa en el estatus de la persona. Quiere decir que ahí mencionan que si el asegurado llega a fallecer como un acto de guerra, no lo paga, o si vamos a decir no murió, sí, peleando en el combate, pero vamos a decir falleció y esa persona estaba activo, pues simplemente tampoco lo paga. Si no llega a fallecer y llega a fallecer como resultado de otra causa, como un heart attack, cosas así, pues no lo paga el status. Pero cuando el cliente tiene el result incluido, ahí sí es menos estricto su definición, el de result, y hay excepciones donde sí lo puede pagar. Y ese es en el caso de que, por ejemplo, si la persona no estaba activo, pero falleció por cualquier otra causa de muerte, pues sí lo paga. El result dice que solo excluye de pagar el beneficio de muerte si la persona estaba activo y fue por guerra. Pero si llega a fallecer por cualquier otra causa, sí lo paga. Hay que también mencionar que todas estas personas que están en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ellos tienen sus propios seguros de vida que el gobierno les ofrece, ¿sí? Entonces, esto aquí estamos hablando si, por ejemplo, uno de ellos quisiera adquirir un seguro de vida en lo privado, fuera de lo que el gobierno ya les va a proveer. Cuando ellos compran un seguro de vida privado, ¿sí? Las compañías de seguro les van a preguntar cuál es su ocupación. Entonces, si la persona dice, bueno, yo realmente mi ocupación es soy un soldado, sirvo para las Fuerzas Armadas, la compañía en ese momento, por ejemplo, no puede hacer ningún tipo de discriminación con esta persona, ¿sí? En quererle subir la prima porque sea una persona de mayor riesgo, pero que lo que puede hacer, incluirle cualquiera de estas exclusiones, en el cual puede decir que puede excluir, ¿sí?, el beneficio de muerte, de pagar el beneficio de muerte, si esa persona llega a fallecer por causa de guerra. O, por ejemplo, mientras está en la base militar y está activo, si tiene esta de status incluido, pues no paga. Pero si llega a tener la de result y llega a fallecer por cualquier otra causa de muerte, sí lo paga. Estas exclusiones aplican para cuando uno compra un seguro privado. Aviación dice que hoy en día las compañías de seguros aseguran por aviación, simplemente al cliente le cobran un poquito más alto su seguro, la prima. Dice que incluso para aquellas personas que apenas están comenzando a enseñarse a volar, las compañías los aseguran. Años atrás, toda causa de muerte, por ejemplo, para los pilotos y pilotos de vuelos comerciales y pilotos privados, no los aseguraban porque los veían como personas de mayor riesgo. Hoy en día todo ha cambiado y sí los aseguran, pero con una prima más alta. ¿Ya? Al igual que las agromosas. Las agromosas también las aseguran, pero también el costo de su seguro de vida es un poco más caro. Dice que para aquellas personas que son también tienen sus propios seguros de vida y toman un vuelo comercial, los pueden asegurar. Si llegaran a fallecer como resultado de un accidente, pues los van a asegurar. Ahora, en hobbies y activities y occupations, hay compañías de seguros que te pueden excluir
el de pagar el beneficio de muerte si estás haciendo un pasatiempo de alto riesgo o alguna actividades o ocupación. Mientras que otras compañías te pueden asegurar, pero te pueden cobrar ese seguro más alto. ¿Okay? So, dependiendo con la compañía de seguros con quien tú compres tu seguro, pues puede aplicar cualquiera de las dos cosas. O no te asegura, ¿sí? Por ese pasatiempo, o te puede asegurar, pero te cobra el seguro más alto. En el caso, por ejemplo, un ejemplo, las personas que les gusta hacer carreras de auto, ¿sí? Esas personas, si les gusta hacer carreras de auto, pues, y es su pasatiempo, pues la compañía puede asegurarlo, pero excluir que si muere como resultado de una carrera de auto, ¿sí? No lo pague, pero si llega a fallecer por cualquier otra causa de muerte, sí lo paga. So, cada compañía de seguros hay que mencionar que pueden esas compañías, poner sus propias exclusiones. No solo lo que dice aquí en el libro, sino que cada compañía también puede poner sus propias exclusiones donde puede excluir de pagar el beneficio de muerte si ellos pues encuentran que el cliente a lo mejor está haciendo algo como alguna actividad que sea de mayor riesgo. So, estas exclusiones simplemente son generales para todos los contratos, los seguros de vida. Aunque no hay aquí más que se mencionen, puede la compañía agregar a cualquier contrato sus propias exclusiones. ¿Ok? So, cuando veamos alguna exclusión en un contrato, ¿con qué lo tenemos que relacionar? Que pueden excluir de pagar el beneficio de muerte por esa causa o esa razón que uno está especificando en el contrato. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, no se dedican a hacer paracaidismo, pero simplemente van de vacaciones en un viaje y se presenta la ocasión, ¿no? Que quieren hacerlo para vivir la experiencia? Bueno, pues la compañía, si llega en ese momento el cliente a fallecer como resultado de esa actividad que estaba haciendo, pues lo va a cubrir. Porque si la compañía no encuentra que el cliente, por ejemplo, estuvo relacionado hace 2 años atrás o 3 años atrás de la fecha en que falleció y no estuvo involucrado en ninguna de estas actividades, entonces sí lo paga. Pero si encuentra que sí hubo en el pasado, que esa persona fue a otro viaje o lo hizo, entonces no lo paga. ¿Ok? Igual como el bucear abajo del agua, es lo mismo.